Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Vamos derecho al punto. Estás en el segundo encuentro de un taller de 2 días, de 2 horas, para revisar la posibilidad de sanar a nuestras familias, incluidos nosotros mismos. Así que sin mucho preámbulo, porque debiste verte el video número 1 o ya sabes que si estás entrando en este video hay un video anterior. Vamos de una vez al compartir, porque quienes vieron el primer video pues ya entran directamente a la práctica del segundo día. Y en este compartir tenemos la siguiente situación que vamos a ver. Bien, primer ejercicio que debes realizar si quieres que esto te funcione, y obviamente es algo que realizarás en tu casa. Te propongo que tomes una hoja de papel o una cartulina, como le llamen en tu país, en el que hagas un dibujo básico de tu árbol genealógico. Y aquí te coloco un ejemplo. Yo, empiezas desde ti y vas a colocar una rayita para saber que ahí está tu mamá en ese árbol genealógico y está tu papá en ese árbol genealógico. Y detrás de mamá y papá están tus abuelos, la mamá y el papá de tu mamá y la mamá y el papá de tu papá. Y después de ellos los bisabuelos. Te propongo que únicamente llegues hasta ese punto. Estábamos intentando concretar también con esto cosas que hemos escuchado en algún momento y que tal vez no tenían sentido para nosotros, como aquella que les mencioné ayer, donde en la Biblia, el libro sagrado de los cristianos, dice en 2 ocasiones, en el quinto mandamiento: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que aquí tenemos 4 generaciones. Y también, como estamos en un tema de conciencia, mira qué interesante la cantidad de gente que ha habido tan solo en 3 generaciones antes que tú, para que tú puedas estar aquí, disfrutando o viviendo la experiencia humana. Tú, mamá, papá, abuelo, abuela, provenientes de cada uno de ellos, y los bisabuelos. Aquí entonces tenemos 8 y 4, 12, 14 personas antes de ti. ¿Y qué tal si contásemos a los tatarabuelos? Pero vamos a llegar por lo menos hasta esto. Tu tarea, si decides aceptarla como en Misión Imposible, tu tarea, si decides aceptarla, es: necesitas rellenar en este árbol genealógico básico las personas que faltan. Así que si tienes hermanos o hermanas, en la misma línea donde te encuentras tú, vas a rellenar tus hermanos y tus hermanas. Hijos de mamá y papá, hijos solamente de papá e hijos solamente de mamá. No vas a colocar adoptados. Los adoptados no son hermanos tuyos, sino legalmente, pero realmente no hacen parte de tu árbol genealógico. Tus mamá y tu papá no son tu abuelita que te crió. Tu mamá y tu papá son quien te engendró y quien te parió. Así de sencillo. Entonces, si fui adoptado, si fui adoptada, si no conocí a mi mamá y a mi papá, pues entonces no vas a colocar el nombre de aquella persona a la que le has dicho siempre mamá, de aquel hombre al que le has dicho siempre papá, sino que colocarás mamá y papá. Pero ten en cuenta que son tu mamá y tu papá verdaderos. Los otros son falsos. Los otros son personas que asumieron esos roles para ayudarte en este mundo. Son ángeles que aparecieron en tu vida, personas que se te asignaron para poder llenar sus propios vacíos y ayudarte con ese vacío a ti. Pero tienes que comprender que tu mamá y tu papá son quien te parió y quien te engendró. Y detrás de ellos están tus abuelos maternos, tus abuelos paternos,
Si quieres, puedes rellenar tu árbol genealógico y te sabes los nombres de esas personas colocando los nombres de las personas. Si no lo sabes porque no tienes suficiente información, no importa. El solo ejercicio que tú hagas, de que tú hagas con tus manos tu árbol, o le saques una fotocopia a ese pantallazo y comiences a llenar con tus propias manos los lugares que faltan, harán una gran diferencia para tu sanación porque estás en un camino de conciencia, estás tomando conciencia de tu origen humano para poder sanar. Repito, todo camino de conciencia te dice que tú no provienes de este mundo. Tu origen es Dios, el universo, Krishna, Shiva, como le quieras llamar. Pero en este mundo donde tú apenas estás empezando a tomar la conciencia del verdadero ser que eres, este es el ser con el que has abierto este chat, abierto la posibilidad de ver este video, ese es el ser que tú crees y conoces. Por eso tienes que tomar conciencia de cómo llegaste aquí y de todo lo que implica tu estadía en este mundo y son estas personas que estuvieron antes de ti. En la línea de mamá y papá vas a colocar a tus tíos y tías si tienes. Los hermanos de mamá, los hermanos de papá. Si hay información que desconoces, obviamente, y la puedes averiguar, averigua. Pero si no hay forma de encontrar, no importa. Lo importante es que tú sepas que hay un hombre que se acostó con tu mamá a la violencia o consentidamente, no importa, que es tu papá y está allí. Y que gracias a ese hombre, sea que violó a tu mamá o no, estás en este mundo y él es tu papá. Que esa mujer que o te abandonó, te regaló, te encontraron en una bolsa de basura, como hemos escuchado noticias a veces, ¿cierto? De personas a las que encuentran en una bolsa de basura y alguien los recoge, ese bebé que habían tirado, esa es tu mamá. La que te botó en la basura es tu mamá. La que te dejó con tu abuela es tu mamá. Es ella la que debes colocar allí, los hermanos de ella, los hermanos de tu papá. Luego los abuelos. Si sabes que tu abuelo tenía un hermanito, todo eso lo vas colocando. Y otra cosa que vas a hacer dentro de este árbol para que tomes conciencia es todos aquellos abortados. Los que se abortaron conscientemente, los que simplemente fue un aborto que ocurrió espontáneo. Y les vas a dar su lugar porque pertenecen a tu árbol genealógico. Debes colocar en tu árbol genealógico las personas de las que no se habla. Esa tía de la que no se habla porque ella era blanca como la nieve y se metió con un negrito. Ese primo del que no se habla porque dejó abandonados a sus padres y él era el único hijo y se fue a España a vivir la gran vida y no se volvió a acordar de nadie. Él hace parte de tu árbol, tienes que colocarlo. Hemos dicho que estamos haciendo este taller basados en los principios de las constelaciones familiares para que tu familia se sane. Y si tú estás haciendo esto, si esto te está llamando a la acción, es porque estás aceptando un maravilloso papel que es el de traer por fin sanidad a esta familia para que todas esas cosas que ocurrieron en el pasado, todas esas cosas que estén todavía ocurriendo por resentimientos, por negarle a los demás el lugar que les corresponde, por lo tanto, por apartarlos, separarlos, ignorarlos, odiarlos de alguna manera. Estás aquí para sanar esa posibilidad. Y por eso el solo ejercicio que hagas de tomar esa conciencia de que esta persona también pertenece, ya estás incluyendo, sanando en tu mente y sanando hacia atrás. Caminos de Conciencia, como un libro azul llamado Un Curso de Milagros, te dicen que cuando llega el momento del milagro, no solo es para ti, sino para los que están ahora, los que estuvieron antes de ti y los que han de venir. Y lo dice en 2 ocasiones con todas las letras en las lecciones del curso. Constelaciones familiares te dice exactamente lo mismo. Si tienes hijos, vas a colocar tus hijos después de ti. Y por lo tanto colocarás una línea donde está tu pareja.
Ese hombre que los abandonó a ustedes cuando el niño nació porque tenía un retraso mental y los abandonó, ese hombre es el que tienes que colocar allí como el papá de tus hijos, no el padrastro que le pusiste a tus hijos. Así se haya comportado como un papá ejemplar. Él no es el papá de tus hijos. El papá de tus hijos es ese hombre que detestas y del que no volviste a hablar. Ese hombre del que le hablas mal a tus hijos. Ese es el papá. Y debes darle el lugar que le corresponde en el árbol. Los que abortaste, los que por algún motivo no nacieron, los que nacieron, murieron y ni siquiera fueron bautizados ni se les dio nombre. Te recomiendo en tu caso particular, para que puedas empezar a sanar también aún más, que si tú tienes ese caso donde por algún motivo perdiste a un bebé, nació muerto, tú quisiste abortarlo, fue un aborto espontáneo, estaba totalmente formado o no, y no le diste nombre porque no alcanzó, ¿para qué? Eso es lo que se dice, ¿para qué? Pues entonces se lo des. Dale un nombre a tu hijo o a tu hija, porque el hecho de que haya muerto, no haya ni siquiera dado la primera respiración en este mundo, es un hijo o una hija que tuviste. Y si, por ejemplo, abortaste 3 veces, antes de por fin tener el hijo o la hija que tienes ahora, ese hijo o hija no es el primer hijo, es el cuarto si abortaste 3 veces. Mira hasta dónde estamos llegando. Es una toma de conciencia. El que esté muerto no significa que no existió. Lo que significa fue que por algún motivo, dentro del papel que le correspondía en este mundo, no estaba para respirar aquí. Pero era una conciencia igualmente desde el momento en que fue engendrada. Y entonces, aprovecho antes de pasar a lo otro, esto es una toma de conciencia. Que si en este instante, tan solo en este instante, lo que estás escuchando te parecen tonterías, apaga este video y ponte a ver una novela turca. Porque esto no te va a servir. Si te está resonando de alguna manera, wow, es para ti. Si en este momento ya juzgaste que estupidez, suelta, no es tuyo, tranquilo. Tienes toda la razón, es la estupidez más grande que se haya podido inventar. Y vete en paz. Vete a jugar parchís, vete a sacar el perro, vete a hacer ejercicio. Te va a ayudar mucho más esto que lo que estamos haciendo. Cuando haces esta tarea, estás colocando el orden donde debe ir. Y también te va a servir para asumir otra cosa más maravillosa. ¿Quién está en el lugar en mi vida familiar actual donde no le corresponde? Por ejemplo, mi mamá me tuvo muy jovencita, mi abuela me quitó de los brazos de mi mamá porque consideró que mi mamá no podía criarme, ella tenía que vivir su vida, no quería que mi mamá se dañara la vida, y entonces mi abuelita fue la que me crió. Estuviera tu mamá o no allí, tu abuelita fue la que te crió. Pero recuerda, tú vas a colocar esa tu mamá. Tu abuela no es tu mamá. Y vas a hacer conciencia de eso. Tu abuela tiene el lugar de tu abuela, así haya asumido un lugar que no le correspondía, por decisión propia. Cogió un lugar que no le correspondía. Y tú hoy vas a hacer un ejercicio donde vas a poner a tu abuela en su sitio. Y si llegó el momento donde le decías mamá, ella te decía hijo o hija, ese fue un momento de locura y enfermedad y tú quieres sanar. Y quieres sanar a tus hijos y tus hijas y a tus nietos y tus nietas, tienes que poner en el lugar que le corresponde a cada uno. Y aquí, por eso yo les decía ayer, para esto se necesita valor. Porque vas a dejarle decir abuela, mamá a tu abuela. O lo haces bien o no lo hagas.
O quieres sanar o no. Se comprende. Y vas a aceptar que tu mamá es tu mamá. Y que tu abuela, por muchas cosas que haya hecho, no es tu mamá. Es tu abuela. Y la pones en su lugar. Supongamos que tú vienes de una familia donde papá y mamá tuvieron varios hijos. Por algún motivo, tú eras la menor de esos hijos o el menor de los hijos, pero de alguna manera tú tienes un carácter muy fuerte, algo vieron tus papás desde tu infancia y resulta que en la casa se hace lo que dice la niña, es lo que dice el niño. Y entonces tú eres la que manda en la casa. Te dieron ese poder. Pues entonces llegó un momento donde tus hermanos empezaron a hacerte caso como si tú fueras la mamá. De hecho, puede haber ocurrido que tu propia mamá no tomaba decisiones, sino que decía lo que diga la niña, lo que diga el niño. Y ella se quita del lado para darte a ti el lugar que ella correspondía respecto de decisiones. Bueno, está bien, fue algo que a ti no te correspondía, fue algo que tú no sabías, pero ahora sabes que tomaste un lugar o tenías un lugar que no te correspondía y todo eso trae desorden. Eso es un desorden. Si llegas en algún momento, porque no hay espacio para hacerlo ahora, pero si llegas en algún momento y cómo se han comportado mis hermanos conmigo, ¿qué cosas raras hay en las relaciones de mis hermanos? ¿Me quedé yo sola? ¿Por qué me quedé sola? Si ni fea soy. Porque en el momento en que tú asumes el lugar de madre, por ejemplo, por traer una cuestión, en el momento en que tú asumes el lugar de mamá, pierdes el atractivo inconsciente para los hombres. Que esta mujer es mamá, pero no, si yo no soy mamá, yo soy es la hermana, ¿sí? Pero inconscientemente tú estás siendo vista por otros como mamá. Ay, yo sí me casé, pero resulta que no pude tener hijos. Todos tuvieron hijos menos yo. Pues claro, si ya eres mamá, inconscientemente te bloqueas para tener hijos. Paz, podrías empezar a darte cuenta de ciertas cosas cuando haces esto además, porque en realidad no te das cuenta tú. Si te permites este tipo de situaciones para sanar, vas a darte cuenta. Es de que empieza a llegarte información. Uy, yo no me había dado cuenta de esto. Con razón tal persona se comportaba de tal manera. Con razón tal persona se comportaba de tal manera. Ok, esta es la tarea que solamente tú puedes hacer. No la puedo hacer por ti. Con esa tarea, si la realizas, pasamos a el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es esto. Este ejercicio lo vas a realizar para las personas que no se nombran en casa. Vamos a darle ese lugar que le dimos allí en el árbol genealógico, tomando conciencia de que ese primo por marica no lo sacaron de la familia, lo sacaron de la herencia. Pues el primo marica hay que meterlo dentro de la familia, porque dejaron de hablar de él. La tía que mató al marido la metieron en la cárcel, no se habla ya de esa persona. El que se fue, que porque se fue, él rechazó a la familia, entonces no se trata. Esa persona que no invitamos, ese familiar que no invitamos a las fiestas familiares. A cada una de esas personas que fueron rechazadas por tu familia, que vengan a tu conciencia, el que mataron, el que se murió, el abortado, todas esas personas que hacen parte del árbol, pero no se mencionan, fueron excluidas. Esa es la palabra que se utiliza dentro de las constelaciones. Como tú has venido a sanar a esta familia, entonces vas a tomar esa persona que descubriste elaborando tu árbol a mano, ahora vas a empezar el punto de sanación. Ya tú empezaste tu propia sanación y la sanación de tu familia tan solo realizando el árbol con ese estado de conciencia. Pero ahora, digamos que vamos a cerrar cada caso con amor para que mi
acción consciente de darles el lugar que les corresponde, ahora le traiga paz a los que estuvieron, a los que están y a todos los que han de venir. Así que tomas a esa persona, sea la que sea, y entonces haces el ejercicio. Si quieres, trae en este instante a tu mente a alguien de quien no se habla en la familia. Si hay un niño que fue abortado, que no alcanzó a nacer vivo, lo que sea, lo puedes traer. Si hay alguien que fue desechado de la familia por el motivo que sea que tú sepas, lo traes. Si no tienes ese caso en tu familia, pues nos acompañas. Así que mira la figurita que está en la pantalla, solamente es un anclaje, y mírala tomando conciencia de que estás haciendo un ejercicio para sanar tú y sanar a toda tu familia, y que allí está esa persona que no se nombra, esa persona de la que no se habla, esa persona que se excluye conscientemente porque no quisieron volver a saber nada de él o de ella, o inconscientemente, no sabía que un abortado hace parte de la familia. Y entonces, míralo y dices después de mí. Si encontraste varias personas, lo vas a utilizar en plural. Si encontraste una sola persona y quieres hacer el ejercicio súper chévere, uno por uno, bien. Pero si quieres incluirlos a todos por efectos del ejercicio actualmente, pues vamos a tener las dos opciones, en singular y en plural. Supongamos que es una sola persona la que llega a tu campo de conciencia ahora. Está allí frente a ti, representada por ese muñequito. Y le vas a decir, ahora te veo. En este momento de conciencia, acepto el papel de traer sanación a esta familia. Y te digo que tienes un lugar importante en la familia que nadie más podría tomar. Puedes tomarlo. Tú perteneces. Ahora eres visto. Gracias. Caminos de conciencia. Tú tomas conciencia. Y esto es así de fácil. No hay que hacer un ritual, pero si te gustan los rituales, hazte uno y prendes una velita y te colocas una amatista colgada allí del tercer ojo, a lo que te dé la gana. No importa, está chévere. Pero una de las cosas que en los años que llevo haciendo este tipo de enseñanzas me he dado cuenta es que es tan fácil como te lo dicen los caminos de conciencia, es tan fácil como que tú quieras. ¿Quieres sanar a tu familia? Comienza colocando en tu familia a las personas que han sido excluidas de la familia por el motivo que sea, incluyendo las que se excluyeron a sí mismos, para que sepan que no quiero saber nada más de ustedes, no importa. Tú vienes y haces este ejercicio. Puedes hacerlo por cada una de ellas, sería lo mejor. Cada persona que no se nombra por el motivo que sea que de los varios que te haya dicho. Supongamos que te encuentras cuando haces tu árbol genealógico una cantidad de personas excluidas impresionante. La bisabuela abortó hijos como uvas. Hicieron parte de la guerra civil colombiana, mis bisabuelos y mis abuelos. Asesinaron a casi toda la familia.
No se volvió a hablar de eso. Ok, pues entonces, si son muchos, puedes usarlo en plural. Por eso allí está en la diapositiva en plural. Ahora los veo en este momento de conciencia. Acepto el papel de traer sanación a esta familia y les digo que tienen un lugar importante en la familia que nadie más podría tomar. Esto lo haces tú despacio, porque estás haciendo un ejercicio deseando sanar. ¿Ok? Listo. Esto es lo que harás para esas personas. Ahora, para aquellos que ocuparon un lugar que no les correspondía, vas a hacer lo siguiente. Por lo tanto, estás notando que si quieres que esto funcione, que si quieres hacer esto porque no te parece una tontería, entonces debes hacer el árbol genealógico. El primer paso de hoy. ¿Por qué? Porque cuando hiciste ese árbol es donde te diste cuenta de quiénes estaban por fuera y quiénes habían asumido por sí mismos o porque se les dio esa carga, se les dio esa responsabilidad por los motivos que fuesen. Entonces tú eres el hermano mayor de una familia y tus papás se murieron en un accidente cuando tú tenías 6 meses. Una tía te crió. Ya sabes que tu tía no es tu mamá. Tu tía es tu tía. Deja de decirle mamá a quien no es tu mamá. Ay, que eso es todo. Pues, tú verás, haz lo que quieras. Pero si te quieres sanar, esto es lo que debes hacer. Mi mamá es la que se murió. Ah, pero debido a que yo soy el mayor, porque somos siameses, porque somos gemelos, o tal vez porque soy el menor, el más querido, el que sufrió más por la muerte de mis padres, o así lo vio mi tía, y tengo otros hermanitos que son mayores que yo, pero resultó que a mí fui creciendo y resulta que yo era el que tomaba las decisiones. Y todos mis hermanos me hacían caso. Y yo decía que sí hacía. Y entonces yo empiezo a asumir el papel de papá. Yo tengo la autoridad que hubiera tenido mis papás porque se me adjudicó. No la pedí, simplemente me la dieron. Bueno, vas a tomar conciencia de que ese no es tu lugar. Nos va a ser más fácil hacia otros. Como el ejemplo clásico es que es mi abuela la que me crió. Fue mi abuelo el que me crió. Bueno, entonces vas a ver a esa persona. Así que este ejercicio es para aquellos que tomaron un lugar que no le correspondía. Quien tomó un lugar que no le correspondía, sea que lo tomó por sí mismo, tomó la decisión de criar o porque se le dijo, ahora le toca a usted hacer eso porque esa persona ya no está. Entonces le vas a decir a esa abuela, por ejemplo, que te crió, ahora te veo y le vas a decir su nombre en el ejercicio. En este momento de conciencia, acepto el papel de traer sanación a esta familia y te digo que tú no eres, aquí coloqué, por ejemplo, mi padre, ese no es tu lugar, tú eres, por ejemplo, mi abuelo. Gracias por lo que hiciste, pero no te correspondía ese papel. Ahora te doy tu lugar. Gracias. Así que permítete en este momento para que hagamos el ejercicio, lo practiques por primera vez, revisar en tu familia quién asumió un lugar que no le corresponde. ¿Quién es ese hermano menor o mayor al que todo el mundo le hace caso y por lo tanto quedó como si fuera el papá de todos? Ah, resulta que tú eres una hija, tú eres un hijo que se hizo cargo de su mamá o de su papá, o de los dos. Ahora están bien viejos, uno tiene Alzheimer, el otro está postrado desde hace tiempos, pero resulta que tú has llegado tal vez incluso a decir, pues ahora yo soy el papá de ellos. O tal vez tu mamá ha llegado a decir, así de viejita como está, es que mi hijo es como mi marido. Él hasta los calzones me los compra. O asumiste, si tu mamá ha llegado a decir eso, por ejemplo, estas son pistas, solo pistas para que tú pilles. ¿Dónde puedo haber, dónde puedo aplicar este ejercicio? Si tu mamá dice eso, tú has asumido el lugar del marido de tu mamá, o sea, de tu papá. Si usan el tema de que es como mi papá, entonces has asumido el papá, el lugar de tu abuelo.
ese hermano que asumió el lugar que no le correspondía. Tomas conciencia, ¿quién es la persona que comenzó, que por amor, puede ser o por obligación, ha asumido un lugar que no es el que le corresponde? Búscalo para que lo apliquemos. ¿Quién asumió un lugar que no le corresponde? El papá adoptivo podría ser aquí una buena punto. El padrastro que te dio lo que no te dio tu papá. Ese papá que ni conociste. No importa, es tu papá, pero tu padrastro no es tu papá. Entonces lo vas a ver mirando el muñequito y vas a decir después de mí. Solo ten en cuenta cuál es el nombre de la persona, cuál es el papel que está ocupando que no le corresponde y cuál es el papel que sí le corresponde. Ahí tienes a esa persona frente a ti y le vas a decir, ahora te veo. Dices el nombre de la persona. En este momento de conciencia, acepto el papel de traer sanación a esta familia. Y te digo que tú no eres, dile qué es lo que no es. Ese no es tu lugar. Tú eres, dile cuál es el lugar que le corresponde. Gracias por lo que hiciste, pero no te correspondía ese papel. Ahora te doy tu lugar. Gracias. Dentro de la temática del camino de conciencia, porque así lo veo yo, que son las constelaciones familiares, en el momento en que tú haces esto, estás trayendo orden. Estás trayendo, colocando en la jerarquía que le corresponde a las personas que hacen parte de tu familia. Una jerarquía que por algún motivo se perdió. Un orden que se perdió por algún motivo. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Porque no lo sabían. Seguramente tú no sabías que el hecho de que alguien asuma un lugar que no le corresponde le cambia la vida por completo. Y al asumir un rol que no le corresponde, hace un desorden tal que de alguna manera sus hijos y sus nietos y los que vienen después sufren las consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los errores de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dentro del tema de las constelaciones se habla de las lealtades. Y entonces empiezas a hacer lealtad. Ah, como ellos asumieron eso, yo tengo en algún momento que asumir esa misma tarea. Ah, como ella sufrió así, entonces yo voy a sufrir también por lealtad. Por eso si en algún momento te abres a participar, a hacerte a ti misma, a ti mismo la tarea de una constelación, te permites que entrar en esta terapia. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en mi vida con respecto al dinero. Ah, pues es que tienes una lealtad de pobreza con tu familia. Ay, pero si es que yo he quitado las frases negativas del dinero, es que yo ahora ahorro, es que yo hago cosas. Sí, pero mientras tú tengas una lealtad con tu familia, nada. No importa lo que hagas tú, es que lo tienes cargado en tu ADN. Cuando tomas conciencia, te deshaces de eso. Mientras no tomes conciencia, haz todos los cursos que quieras de manifestación y no vas a manifestar un carajo. Ay, pero yo no entiendo por qué yo no puedo tener hijos. ¿Por qué? Pues vamos a revisar.
¿Quién no quiso tener hijos? ¿Para quién los hijos eran una carga? Y eso es lo que dejó en la familia. Esa idea tan poderosa la deja en la familia. Entonces, tú puedes querer tener hijos, pero no. Tu mamá, se muere tu padre y tu mamá no consigue marido, sino que de ahí en adelante te cría ella sola, asumiendo el rol también de quien, ya, de quien ofrece todo en casa, de proveedor. Tu madre toma el lugar de papá. Papá y mamá a la vez. Dos personajes enteros. Uno de esos roles no le corresponde. ¿Significa que mi mamá tenía que tomar marido? No, significa que se tome conciencia ahora de los errores cometidos antes. Ya no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro si te sanas. Cuando tu madre toma el lugar del marido, tal vez esto lo puedas ver o en tu familia o en otras familias, esas mujeres que cuando son mayores o en algún punto de su juventud, cuando deciden no tener esposo, dedicarse a los hijos, ser mamá y papá, se masculinizan. Mujeres que cuando son mayores todo el tiempo andan con el pelito corto, empiezan a vestirse como más masculinos, como más hombres, pueden seguir siendo femeninas, pero su apariencia cambia y entonces andan siempre de pantalón, empiezan a usar mocasines, pelo corto todo el tiempo, empiezan a hablar con mucho carácter, son las que dicen, entonces hasta les decimos matronas, pero si tú empiezas a ver, caramba, si yo no quisiera, mi mamá ya diría que mi mamá sí es bien macho, es más macho que yo. Claro, porque asume un rol masculino. En el momento en que asume el rol masculino, tú en tu inconsciente estás viendo que una mujer necesita convertirse en hombre para poder tener hijos, pero inconscientemente tú no te quieres convertir en hombre, entonces tú no tienes hijos. Te niegas la posibilidad inconscientemente porque en tu inconsciente está de que las mujeres mamás tienen que volverse machos. O por la lealtad de masculinizarte porque tu mamá vivió esa situación de esa manera, tú te vuelves lesbiana. Y está bien que seas lesbiana, porque aquí tú no, esto no se trata de que cambies comportamiento, se trata de camino de conciencia. Puedes seguir siendo como te dé la gana ser, pero tú lo que vas a hacer con esto de organizar las cosas es hasta este punto, hasta este momento en esta familia, esto va a ser una carga. El que tome una decisión la toma conscientemente. Conscientemente ahora decido que me gustan las mujeres, pero me quito esa carga de que esto tiene que ser una lealtad, porque entonces si tengo hijos va a ser lesbiana y no tiene nada malo que la tenga, que lo sea. Se comprende el tema de que es una cuestión de tomar conciencia para sanar y que las decisiones que un ser humano tome en esta vida para llevar su vida como quiera sean conscientes y no el peso de las decisiones de otros. Ok, ahora vamos a trabajar el tema más álgido. Dios mediante, lo finalizaremos. Para las situaciones que tenemos en contra de las mamás, esta puede parecerte una figura femenina o no, no importa, es un anclaje. Vamos a utilizar esta figurita para, eh, ahorita en un instante, para hacer un ejercicio en el cual me voy a enfrentar a mi mamá. Pero primero vamos a hacer una pequeña introspección. Necesitas sanar los vínculos, las situaciones que estén rotas con mamá y papá, con los dos. Normalmente los vínculos más rotos siempre están con los padres, pero con las mamás también tenemos cosas. Podemos decir que las amamos, pueden decirnos que nos aman, pero sabemos que hay algo allí que no está funcionando. Con mi mamá nos vemos, pero pues siempre que nos vemos terminamos peleando. Es que yo sé que en el fondo mi mamá no me quiso. No voy a decir que no me amaba, pero pues es que trataba mejor a mi hermana, una cantidad de cosas que podemos ver diferentes. La tengo allí, tal vez no nos peleamos, pero resulta que con lo vieja o lo viejo que estoy, mi mamá me trata como si yo fuera un niñito o una niñita todavía.
y yo asumo el rol de niñito o niñita y hago todo lo que mi mamá dice. Y si me dice que ese hombre no me conviene, pues por muy enamorada que esté, no me meto con él. Y si me dice que me tengo que vestir de amarillo, aunque yo odie ese color, me visto de amarillo. Y si me dice que a mis hijos los debo tratar de tal manera, yo no soy capaz de decirle que no, y mi mamá es la que me está malcriando a los mocosos. Podemos tener una cantidad de cosas, pero como nos da miedo decir que odiamos a nuestra mamá, ¿cómo voy a decir, cómo voy a aceptar que yo no quiero a mi mamá, la que me dio la vida? Bueno, carajo, por eso es que estás como estás. Conciencia, sin mentiras, absolutamente honestos con nosotros mismos, ahí encerrados en una habitación. Tengo situaciones en contra de mi mamá. Y en determinados caminos de conciencia, como el del libro azul llamado Un Curso de Milagros, te dice, o es amor o es odio. Si usted no está al 100% en una relación donde parece caminar por jardines llenos de rosas y todo eso, usted odia. No se mienta más. No es fastidio, no es molestia, usted odia. Es que hay cosas que amo y cosas que odio, entonces odia. El odio elimina el amor. Cuando estoy en un proceso donde no he decidido sanarme, el odio domina el amor. El amor elimina el odio, elimina el miedo cuando yo decido ver y sanar y aceptar, tengo odio. Odio esto de mi madre, por lo tanto la odio. Me molesta, la odio. Y colócale en vez de mamá, pareja, lo que quieras, pero aquí entramos con la mamá. Entonces, si te quieres sanar, esto que vamos a hacer de inmediato te va a funcionar. Si no quieres, si entraste aquí por casualidad, que no existen las casualidades, podría ser para ti. Pero si entraste aquí porque no tenías nada más que hacer, porque es que yo estoy haciendo tal curso o tal cosa, pues entonces intento ver todo lo que aparece de eso, no te va a funcionar. Así que estás ante la elección única que puede hacer cualquier persona. ¿Quieres o no quieres sanarte y sanar a tu familia? Si dices que sí, te invito a cerrar los ojos un instante y vamos a tomar conciencia de algo. Lo que experimentes, puedes cerrar tus ojos, lo que experimentes en estos 2 o 3 minutos no va a ser resultado de tu imaginación. Pediste y se te dio. Has buscado y aquí lo has encontrado. Llamaste a la puerta de la sanación y en este momento la puerta se abre para ti. Estoy aquí, puedes decir esto mentalmente o verbalmente. Estoy aquí, mamá, frente a tu imagen, aunque no te haya conocido, porque quiero sanarme, porque quiero que toda mi familia se sane y porque quiero traer sanación a los que vienen después. Me conecto contigo, mamá. Me permito verme a mí misma, a mí mismo como era cuando estaba adolescente. Me permito ir un poquito más atrás, mamá, a cuando tenía 5 años o 6. Me quiero sanar, mamá. Quiero sanar mi vínculo contigo. Dejo que el universo, el Espíritu Santo, que la vida, como sea que yo le llame, me conecte con este ejercicio para sanar y sanarte, mamá, y sanar a toda esta familia de una vez.
Así que permito que la información que va a llegar en este instante para mí, yo la asuma con valor y sin miedo. Y me permito entonces sentir qué era estar dentro de ti. En este momento permito que mi mente se conecte con los recuerdos de mis primeros meses dentro de ti. Inhala y exhala. Permite que tu cuerpo te indique qué emoción hay allí dentro de mamá. ¿Cuál es la emoción que prima sobre cualquier otra? ¿Hay miedo? ¿Hay rencor dentro del vientre de mamá? Tu mamá te transmitía, era lo único que podía transmitirte sus propias emociones. Deja que tu cuerpo te diga en esta experiencia cuáles eran las emociones más grandes que mamá tuvo durante su gestación de ti. En alguna parte de tu cuerpo se manifestará dolor solo por motivos didácticos. Es el mensaje que la vida te da para que sepas qué estaba viviendo tu mamá. Mira si te has quedado sin saliva. Mira si has dejado de respirar. Mira si se está agitando tu pecho. Mira si tienes alguna presión en el estómago. Mira si esas impresiones físicas, si las hay, las puedes catalogar con alguna emoción en particular. Miedo, sufrimiento, rabia, odio, terror, desinterés. Eso es lo que sintió tu mamá cuando tú estabas dentro de ella. Esa era la vida externa de tu mamá. Eso era lo que tenía que enfrentar cada día. Así que no te amó porque no podía amarte. Lo puedes comprender por fin. Le exigiste perfección a un ser humano que no te podía dar lo que tú querías, porque no lo tenía para darte. Eso es lo que fue la vida de tu madre. Ahora lo comprendes. Que esto te abra a la compasión por esa mujer que te dio más que cualquier otra persona. Lo más importante, te dio la vida. Deja de dañarte la vida con tus resentimientos contra esa mujer. Si ya no está en este mundo,
Deja de dañarte la vida con pensamientos acerca de ella. Si está en este mundo, deja de hacerla sufrir, deja de ignorarla, deja de mandarla, deja de exigirle, deja de echarle en cara. ¿Qué podía darte si no tenía para dar? Y sin embargo te dio la vida. Toma conciencia, respira, inhala y exhala. Ya lo comprendes, ya puedes dejar las manifestaciones en tu cuerpo de este ejercicio. Respira, toma conciencia del lugar en el que te encuentras físicamente, toma conciencia de la presión de la silla en tus nalgas, de la posición en la que tienes las manos. Respira y abre tus ojos. Si no sentiste nada, no era para ti este ejercicio. No te preocupes, no era para ti. No es este tu camino. Tal vez ya tenías prejuicios al respecto del encuentro, del ejercicio, lo que fuera. Sirve porque sirve, pero si no te sirvió a ti, no era para ti. Tal vez así de sencillo. Pero lo que experimentaste, para quien sí experimentó, de verdad que ojalá te lleve a la compasión acerca de esa persona. Ya sabes por qué, ya sabes el por qué, ya puedes soltar resentimientos. Le estabas pidiendo peras al olmo y sin embargo no importa cómo haya sido ese ser contigo, incluso si te abandonó, porque no podía dar más de lo que tenía. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que con esto en mente, vamos a liberar a esa mujer con el siguiente ejercicio. Y te vendrán cosas para que sigas liberando a esa mujer. Pero en este instante, con lo que ya sabes, das el primer paso. Muchas cosas vendrán. Una diarrea mental que ni te imaginas de cosas para poder sanar, desintoxicar tu mente de todos los juicios contra ella. Así que mirando esa pequeña figura en la pantalla, respira. Es solo un anclaje. Esa es tu mamá. La tienes frente a ti. Y le vas a decir, mamá, ahora te veo. Ahora lo entiendo, mamá. Ahora sé lo que viviste. Ahora comprendo por qué no me diste lo que yo te exigía. ¿Por qué no fuiste conmigo como yo hubiese querido? No tenías de dónde, mamá. No podías darme. Ahora tomo conciencia y te libero, mamá. Te libero de mis exigencias, de mis juicios y resentimientos. Ahora te comprendo y te doy las gracias, mamá,
por haberme dado la vida. Al sanarme contigo, sano a toda esta familia, los que estuvieron antes de mí, los que están ahora, los que vendrán después, para que las relaciones de los hijos y las madres disfruten de sanidad y plenitud. Gracias, mamá. Gracias por la vida. Sin estos resentimientos, sin estas exigencias, haré algo bueno con mi vida. Te pido permiso, mamá, para vivir mi vida de una forma diferente de como tú lo hiciste. Gracias, mamá. Inhalas, exhalas. Ahora nos vamos con el que normalmente es el villano. Casi siempre es el villano. El que se va, el que abandona, el que se busca otra, el que viola, el que golpea, el que no lleva lo que se necesita, el que no provee correctamente. Casi siempre es el villano porque hasta el momento en el desarrollo de nuestra cultura humana, de la civilización humana, es el que se le colocó una carga bastante pesada. Vienen nuevas generaciones con nuevas ideas, donde ahora la mujer puede salir a casa, donde se está llevando a que se empodere, donde al hombre se le está llevando a que abra sus emociones, sus sentimientos, que no los guarde, porque eso era lo que tenían que hacer. Así que, ejercicio, cierra tus ojos, preámbulo. Lo que vas a experimentar no es una coincidencia. Lo que vas a experimentar no es fruto de tu imaginación. Si estás aquí para sanar, vas a permitirte en este momento el deseo de conectarte con tu papá, el que te engendró. No importa cómo haya sido ese momento entre tu papá y tu mamá, no importa cuál haya sido la relación, no importa cuál haya sido ese instante de sexo entre tu papá y tu mamá, si fue consentido o no, él es tu papá y él está aquí y estás aquí gracias a él. La mitad de lo que eres físicamente es de tu padre. Si sigues peleada o peleado con tu papá, estarás en guerra contra ti misma, contra ti mismo. Deja la tontería, perdónalo, suéltalo. Así que en este instante puedes decidir abrir tus ojos y soltar estas tonterías o puedes decidir seguir con tus ojos cerrados para sanar y liberar a tus hijos y a tus nietos y a los que están ahora y estuvieron antes de ti. Si sigues, aquí vamos. No importa si no lo recuerdas, no importa si nunca viste ni una foto de ese hombre. Allí estás en este momento en conexión con él. Papá, quiero conectarme contigo. Quiero entenderte. Quiero saber. Quiero sanar. Y permite que se te muestre en este instante, en tu mente, de forma emocional, en tu cuerpo de forma física, que el Espíritu Santo pueda utilizar tu imaginación en forma de imágenes a tu padre como un niño de 5 años,
cómo está vestido ese niño, cómo es el ambiente que lo rodea, quiénes están a su alrededor o no hay nadie. ¿Qué siente ese niño? ¿Qué le dice este ejercicio a tu intuición, a tu cuerpo, a las imágenes en tu imaginación? Ese hombre que te engendró tiene ahora 15 años. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo está su rostro? ¿Sucio, limpio? ¿Cómo están sus pies? ¿Descalzos o con zapatos? ¿Estudia o tuvo que trabajar desde pequeño? ¿Qué dicen sus ojos? ¿Hay felicidad en ellos? ¿Hay amargura? ¿Es un delincuente? Deja que este ejercicio te lleve al día o los días en los que tu papá te engendró. ¿Qué había en la mente de ese hombre? ¿Qué había en su vida? ¿Qué se te está mostrando por parte del universo que era la vida de ese hombre? ¿Cuáles eran las emociones que predominaban en él? Puedes sentir su miedo, su frustración, su ira. Permite que tu cuerpo manifieste, que en tu cuerpo se den emociones o situaciones físicas en este deseo de sanar y conectar para saber, para conocer. Que este ejercicio te permita abrirte a la compasión acerca de ese hombre, gracias al cual tú estás en este mundo. Inhalas y exhalas. Abres tus ojos. Ahora, tu papá está delante de ti. Aunque no lo hayas conocido, es solo una figura, es solo un anclaje. Es para ayudarte a hacer el ejercicio. Y le vas a decir, papá, ahora te veo, ahora lo comprendo, ahora sé. Pude ver tu niñez, pude ver tu juventud y yo quejándome de ti y yo odiándote y yo exigiéndote y yo buscándote reemplazos en diferentes personas, en diferentes situaciones y yo impidiéndome tener
tu fuerza, papá. Hoy me abro a comenzar a perdonarte. Hoy desde mi corazón te digo te perdono. Papá, me acerco a ti y te pido que me abraces. El abrazo que tal vez nunca tuve de ti. Dámelo ahora. Ahora comprendo, papá. Acepto tu fuerza. Te doy tu lugar en mi vida. Tú eres el hombre más importante de mi vida. Gracias a ti estoy aquí. Tal vez este sea un proceso difícil para mí, pero hoy te abro mi corazón. Gracias, papá. Acepto de ti la vida. Acepto de ti la abundancia. Acepto de ti la fuerza. Y haré con mi vida lo mejor que pueda. Dame permiso, papá, de vivir mi vida diferente de como tú viviste la tuya. Gracias, papá. Inhala, exhala. Me alegra por lo menos haber podido culminar con lo que tenía preparado para ustedes. Ha sido un gusto para mí haber podido compartir con ustedes por efectos de, evidentemente, todo lo que se mueve en este tipo de ejercicios y porque les quería dejar realmente este material, estos ejercicios, no podíamos sacar espacio para preguntas. De todos modos, tanto en el chat de eh, el espacio en el que estamos, desde el que estamos haciendo este encuentro que es Zoom, y en el espacio de YouTube, Lucerito me está haciendo el favor de colocarles allí mi número de WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto puede escribirme. Es un WhatsApp, no atiendo llamadas telefónicas. Si quieren, me escriben. Si tienen alguna inquietud. Para las personas que quieran tener el material del PowerPoint de ayer y de hoy, con mucho gusto me escriben y me lo piden. Si hay personas que les gustaría saber un poco más del tema de constelaciones, me lo dicen. Si no, no hay ningún problema, pero ahí estará. Si puedo servirles en algo con respecto a la temática que tuvimos estos 2 días. Permítanse simplemente abrirse a sanarse y a querer sanar a sus familias. Estamos aquí para eso. Sé que este es un espacio más dirigido a un curso de milagros. Curso de milagros te dice que tú eres el salvador del mundo. Por lo menos salva tu mundo más importante que en este mundo, que es el de la familia. Puedes hacerlo. Puedes abrir el camino a los que vienen después. Como ese libro te lo dice que lo puedes hacer. A los que vienen después y a los que están ahora contigo y a los que estuvieron antes, no importa que incluso no están en este mundo. No importa que mamá y papá no estén en este mundo, tú estás haciendo un gesto gracias a un libro y de hecho una ciencia, la ciencia de este mismo mundo, la física cuántica, te dice que el tiempo está ocurriendo. Parece que en nuestra vida ya no están, parece que estuvieran muertos, pero en realidad siguen allí. Todo está ocurriendo ahora, así que es como si estuvieras en realidad, porque así es, frente a ellos, frente a la posibilidad de sanar. Bien. Muchísimas gracias a todas y todos, ha sido un gusto, gracias a UCDM Universal por haberme hecho esta invitación, la agradezco, la valoro
encantadísimo, me ha encantado poderles compartir esto. Recibí mi certificación como constelador y terapeuta en constelaciones hace 15 días, así que cuando me hicieron la invitación, de inmediato supe que era para poderles compartir este tipo de ejercicios. Un gusto, bendiciones a todos, a todas. Gracias Corina, gracias María Lucía.